Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Roa, soy estudiante de Comunicación Social en la Santa María, curso el tercer semestre. Hoy les vengo a hablar acerca del diálogo. ¿Qué es el diálogo? Cáceres define el diálogo como una conversación entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Esta definición, el diálogo supone conversación entre dos o más personas, es decir, intercambio de palabras y frases. Vamos con los elementos del diálogo. En todo diálogo, como en cualquier otra técnica redaccional, intervienen diversos elementos. En este caso podemos señalar los siguientes. ¿Quién dice? Los interlocutores, qué se dice, qué es el contenido, cómo se dice, qué es la forma lingüística empleada, dónde se dice, qué es la circunstancia del lugar donde el diálogo se realiza y cuándo se dice, qué es la circunstancia de tiempo. ¿Por qué se dice? Es la causa o motivo que provoca el diálogo. Y por último, ¿para qué se dice? Que es el propósito y la intención que se persigue con lo que se dice. Ok, de estos 7 elementos, 5 son los esenciales: interlocutores, contenido, forma lingüística, causa e intención. Los 2 restantes, lugar y tiempo, son circunstanciales, es decir, ellos por sí solo dan existencia al diálogo independientemente de la circunstancia de tiempo y lugar en que éste se realice. También es importante que no se confundan los elementos causa, por qué se dice, e intención o propósito, y para qué se dice. En el primer lugar, caso, se trata de los factores que originaron el diálogo. En el segundo, de los fines que se persiguen en el mismo. Por ejemplo, un funcionario provoca a una rueda de prensa con el fin de aclarar ciertas informaciones. El propósito o intención es ¿para qué? Es desvirtuar o desmentir la especie que se considera perjudicial. Vamos con las técnicas del diálogo. La técnica del diálogo, especialmente visto desde nuestro punto de vista periodístico, plantea una serie de problemas que es importante analizar. Si queremos conocer y dominar esta dicha técnica, debemos partir de una premisa fundamental. El diálogo es por definición un lenguaje oral, de aquí que cuando se trata del periodismo impreso o se plantea de entrada como una contradicción sumamente importante, como es la necesidad de presentar por escrito lo que en esencia es lenguaje oral hablada. Todos sabemos que entre la lengua oral y la lengua escrita hay sustanciales diferencias. Hay diferencias. Hecho este que se complica por la circunstancia, por muy desarrollada que sea una escritura, nunca podrá reflejar con absoluta fidelidad la lengua oral o la que corresponde. Existe en efecto en la lengua escrita una gran limitación, por muy rico que sea el sistema de signos. Habrá siempre muchísimos aspectos de la lengua oral que escaparán toda representación gráfica. Dentro del periodismo, quizás lo más frecuente sea que el diálogo forme parte de la entrevista. En dicha entrevista, el diálogo es lo esencial, es lo definitorio. Uno de los problemas técnicos más importantes que se plantean en el diálogo periodístico es el relativo a la matización. Existe un tipo de diálogo totalmente desprovisto de matices. Es el diálogo puro, en el que se presentan escueta y directamente los dichos de interlocutores, sí que intervengan para nada el puesto del narrador del diálogo, si es que lo hay, a menos que su intervención sea solo a título de presentador y de límite de reproducir lo que cada quien dijo en su oportunidad. Este tipo de diálogo es por definición antiperiodístico. La mejor muestra de él mismo está en los textos escritos de obras de teatro. Vamos con el diálogo como reflejo de la personalidad de los interlocutores. El diálogo, según ya hemos visto en acción, hacer de las personas, de allí que se sienta narrativa. Pues bien, de esto deriva que el diálogo sea además generalmente el reflejo más o menos fiel de la personalidad de los interlocutores, ya que dijimos que en tal sentido el diálogo puede ser de gran eficacia como recurso descriptivo de una persona. Así como podemos describir a alguien diciendo cómo actúa, también podemos hacerlo mostrando lo que le dice, pero en el caso específico del periodista es sumamente importante que tenga presente, además que son frecuencias en el diálogo, opera como un recurso catártico
En efecto, de todos sabemos que la conversación sirve a menudo de catarsis. Los psiquiatras y psicólogos suelen utilizarla como instrumento metodológico de exploración. Lo mismo que como terapia, esta característica tan especial de la conversación obliga al periodista a ser cuidadoso, tanto para distinguir cuando un personaje habla por simple desahogo como para manejar adecuadamente sus propias catarsis convencionales. Vamos con el problema de la fidelidad en diálogo periodístico. Este problema posee implicaciones tanto de carácter ético como de naturaleza técnica. En cuanto a las primeras, debemos partir a un principio ya mencionado por nosotros, como es relativo a la veracidad que debe regir en toda actividad periodística. Como norma fundamental, en su más simple formulación, este principio prohíbe mentir. Se respeta al público cuando se deforma el pensamiento ajeno, porque se miente, pero también cuando se mutila ese pensamiento, porque se oculta información a la cual ese público tiene derecho a saber. Vamos con la fidelidad en el diálogo. Está directamente vinculada con la capacidad del periodista para retener lo que se ha conservado. En principio, el instrumento con el que se cuenta para ello es la memoria. Todo periodista necesita una buena memoria, una buena capacidad de retención, más o siempre de que se puede confiar solamente en la memoria. En las tareas profesionales relacionadas con la regina del diálogo, la entrevista, por ejemplo, casi siempre es riesgoso confiar solo en ella. De aquí que siempre se haya buscado, sucédanle esta, la libreta de apuntes, y siempre se tiene que usar la grabadora. Hay un hecho que no puede ser ignorado ni pasado por alto por ningún periodista. Nadie tiene derecho a grabar lo que otra persona dice sin su consentimiento. Vamos con el diálogo explícito y diálogo implícito. Ok, les voy a explicar. Dentro del ámbito técnico, el diálogo plantea también el problema de hasta qué un punto es posible transcribir íntegramente en forma textual el decir de los interlocutores y en qué medida puede y debe eludirse la transcripción textual y sustituirla por resumen de lo conservado. Desde este punto de vista podemos señalar que dos tipos de diálogos, ambos se han llamado explícito e implícito. En primer caso se presenta textualmente lo dicho en el diálogo con las propias palabras de los interlocutores. En tal caso se utilizan ciertos signos de puntuación con un carácter primordialmente técnico. El diálogo implícito, por el contrario, prescinde de la versión textual y se limita a dar un resumen del pensamiento manifestado por los interlocutores, no en las propias palabras de estos, sino en el lenguaje del narrador. Por lo tanto, el diálogo propiamente narrado, ya que el explícito se ofrece en cierto modo como acción presente más que como acción pasada y por lo tanto narrable. Vamos con el diálogo periodístico como problema del lenguaje. Lo primero que en este sentido conviene recordar, dada su importancia, es que el diálogo periodístico es por definición lenguaje oral reproducido por escrito, de lo cual, según ya vimos, se genera una contradicción. Seguramente tendremos grandes problemas para lograr transmitirle a la escritura, dialogar los rasgos de vivacidad y animación que junto con otros reclama el lenguaje periodístico. No se trata de un problema puramente estético o psicólogo, como de lo dicho pudiera desprenderse. Es también una cuestión de orden recibo y estar conscientes de ello. Es ya una buena base para manejarnos con éxito ante un problema que es suyo y es sumamente complejo y difícil de resolver. Porque de lo que se trata en los términos más sencillos es que el periodista, con los casos e imperfectos recursos de la lengua escrita, tiene que ofrecerle al público una versión a esa lengua de lo que en realidad fue el lenguaje oral, hablada con todos los rasgos y recursos que hacen de esta el más idóneo, rico y versátil instrumento humano de expresión y comunicación. Todo ello sin que el lector, aún consciente que está leyendo, deje de tener la inconfundible y notoria impresión de que aquello que lee es lenguaje oral, habla, conversación. Muchas gracias. Esto fue todo mi diálogo con ustedes.